Los hermanos, Dios les bendiga. Es siempre una bendición abrir la palabra del Señor y oír lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Estamos precisamente a unos pocos días o a 2 días de una celebración muy especial, una celebración por años. Se aparta un tiempo al final del año para hacer esta fiesta. Yo sé que para algunos puede ser un poco de, ¿cómo le diría la palabra?, de controversia. ¿Tengo que celebrar la Navidad o no celebrar la Navidad? Y aún más, ¿debo participar de esa celebración o no? Y para empezar, normalmente cuando llega este tiempo de la Navidad, uno empieza a recordar muchas cosas. En la forma personal, puedo recordar mi familia cuando estaba aún pequeño, ¿verdad? Hace muchos años, en el siglo pasado. Pero puedo recordar que la persona que se interesaba por preparar todo era mi papá, ¿verdad? Y era el interesado de ir a hacer las compras al mercado y todo para que tuviéramos la comida especial para ese día. Mi papá no compraba pavos, él compraba pavas. Él siempre decía, la pava es más suavecita que el pavo. Y son cosas que se van transmitiendo, porque cuando yo ya iba al mercado, ya sabía que comprar. Ahora, para algunos es un recuerdo cuando estábamos en nuestros países, un recuerdo cuando estábamos con nuestros papás, un recuerdo de los que ya partieron, pero Navidad siempre es una época muy especial. Ahora, de entrada quiero decir que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Es algo que nosotros debemos de entender y saber. Aún más, la Navidad no es esa persona vestida de rojo a última hora decide si te da regalos o no. Aún más, la Navidad era una fiesta donde se esperaba o se empezaba a celebrar al sol, porque en los días se empezaban a prolongar. Ahora, tú y yo, en esta mañana, con la ayuda de la palabra del Señor, vamos a ver qué me puede recordar y por qué yo celebro la Navidad. Aún más, en los últimos años, se ha omitido decir la palabra Navidad porque tiene relación con algo religioso. Navidad, nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo. La persona que dividió en un antes y un después nuestra era. Por eso ustedes ahora le dicen felices fiestas de final de año. Ya omitimos el saludo de feliz Navidad. Lo mismo sucede en el inglés y lo mismo sucede en el francés. Las fiestas de final de año. Ahora, en esta mañana vamos a tratar de ver lo que dice la palabra. Y Dios puso en mi corazón 7 cosas que me recuerda la Navidad. Oramos primeramente, amado Dios, gracias por el privilegio de abrir tu palabra y gracias sobre todo por tu Santo Espíritu que nos enseña y nos dirige. En este momento pido que sea Él el que hable, que sea Él el que nos dirija a cada uno de nosotros, tanto para hablar como para escuchar, y que podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Libro de Gálatas, por favor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo número 4. El título que le he puesto a la predicación de esta mañana es que me recuerda la Navidad. Gálatas capítulo número 4, verso 4 al 7 dice de la siguiente forma: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La primera porción del estudio de esta mañana es lo siguiente. 4 tremendos versículos que nos presenta el apóstol Pablo. Y si usted se recuerda cuando estudiaba el idioma español, cada uno de estos versículos empieza con una frase muy especial. Número 4 empieza con la palabra pero. Número 5 empieza con la palabra para. Número 6 empieza y por cuanto. Y número 7 empieza así que. En el idioma español, cada una de esas palabras tiene un uso muy especial y un significado muy especial. Ahora, versículo número 4 empieza con la palabra pero. Normalmente, en el idioma español, la palabra pero es una conjunción que une dos frases o dos oraciones. Eso quiere decir que une lo que decía el versículo número 3. Voy a leerlo y dice el verso 3. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud con los rudimentos del mundo. Ahora, vean lo siguiente. Verso 3 me dice, estábamos en esclavitud. Verso número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amado hermano, tú y yo no sabemos cuándo nació Jesús, pero Dios sí sabe. La versión del idioma actual dice lo siguiente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Reina Valera, pero la otra versión dice, cuando llegó el día señalado por Dios, Jesucristo vino. Ahora, hay una fecha específica, pero yo le doy gracias a Dios de que no la conocemos. Porque si no, adoramos la fecha y no adoramos al Señor que nació en esa fecha. Ahora, amado hermano, en el plan específico de Dios, lo primero que nos enseña el verso número 4 es, o me recuerda que Dios está en control. Cada paso, cada pieza que llevaron para que naciese el Señor Jesucristo estaba en el plan de Dios. Más de 108 profecías fueron cumplidas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para su primera venida. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el plan de Dios había una fecha, una hora para que Jesucristo naciese. Ahora bien, voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando era pequeño, me celebraba mi cumpleaños siempre el 5 de abril. Un día tuve que ir a hacer un trámite en la municipalidad y cuando miro mi partida de nacimiento, ahí decía que yo nací el 6 de abril. Llego a la casa a reclamar, no. Pero con ese aspecto, la fecha no interesa. Lo que interesa es el evento que sucedió. 25 de diciembre, si usted lo quiere celebrar, lo celebra. Más adelante vamos a hablar algo más de esto. Pero lo más importante es que se cumplió el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué sucedió en el tiempo de Dios? Versículo número 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amado hermano, si algo puedes recordar en este tiempo de Navidad, es que Dios actuó y manda a su Hijo Jesucristo, vamos a verlo más adelante, con un propósito. Lo primero que me recuerda es que Dios está en control. ¿Qué aplicación puedo sacar yo esto para mi vida? En primero, tu vida y mi vida están en las manos del Señor y Él tiene el control. Hay cosas que tú y yo tenemos que decir, amado Padre, tú eres el Dios. Dejo esas cosas en tus manos. El Salmo 31:15 dice lo siguiente, en tus manos están mis tiempos. Muchas veces cuando llega al final de año dice, bueno, ¿qué me va a pasar en el año 2020? No lo sé. Pero mi vida y tu vida están
en las manos de Dios y mi tiempo y tu tiempo están en las manos de Dios. Pero lo más importante del verso número 4, el tiempo para que Jesucristo naciera, la fecha, la hora, los minutos, estaban en el plan de Dios. Verso número 5, por favor, empieza con una palabra muy especial, la palabra para. En el idioma español, esa conjunción denota una finalidad, un propósito. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito para el cual Jesucristo se humanó, para que tú y yo recibiésemos redención. La palabra redención significa comprar, rescatar. Recuerdan el versículo número 3, estábamos esclavos, pero Jesucristo vino y nos redime, nos compra y nos da libertad. Y ahora soy, lo que dice en la segunda parte del versículo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De esclavo a hijo de Dios. Uno de los versículos que podemos recordar rápidamente lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio del rescate de tu vida y mi vida fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que yo recuerdo entonces en la Navidad es que Jesucristo vino con un propósito para salvarme a mí. Número 3, verso número 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual llama Abba Padre. Ahora, en el idioma español, la primera letra que aparece es una letra muy importante. Y luego la letra I es una conjunción copulativa, pero el propósito tiene, si está sola, dar un énfasis a lo que viene. Ya vimos que cumplió el tiempo del Señor, ya vimos que vino a redimir, ya vimos que fuimos adoptados. Y ahora dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Amado hermano, desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu corazón. Algo que tú y yo debemos saber perfectamente lo siguiente. Es imposible que un hijo de Dios diga que no tiene el Espíritu Santo. Bíblicamente, si no tienes el Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo viene desde el momento que tú crees a vivir en tu cuerpo, porque tu cuerpo se transforma en templo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice, por favor, Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis enseñados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amado hermano, la garantía que tú y yo somos salvos es el Espíritu Santo en tu vida. Y la hemos recibido desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo. Número 3, me recuerda la garantía de mi salvación, el Espíritu Santo. Verso número 7 de Gálatas, capítulo número 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tremendas enseñanzas el apóstol Pablo nos comparte.
no solamente soy su hijo, sino también tengo una herencia. Y amado hermano, en esta mañana es un privilegio recordar, era esclavo, ahora soy libre, ahora soy hijo y como hijo también soy heredero. Vamos a pasar a ver lo que dice, por favor, el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo número 2, del verso 5 al 11. La quinta cosa que me recuerda la Navidad es que debo confesar que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, del 5 al 11, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no es atimor el ser igual a Dios como osa y aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Rápidamente lo que puedo sacar de esa porción es lo siguiente: se despojó, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Una vez una persona estaba interesada en hacer una pregunta y dijo: ¿qué debo hacer si yo me quiero comunicar con una hormiga? Y la persona le dijo: bueno, para poder comunicar con una hormiga, tú tendrías que ser una hormiga. Y amado hermano, para que Dios pudiera comunicarse directamente con nosotros, Jesucristo tuvo que tomar forma humana. Y vino y nació como un bebé. Y si usted lee la palabra, usted se puede dar cuenta de que la palabra nos menciona. Gracias, mi hermano. Que cuando tenía cierto tiempo de embarazo fue a visitar a su prima Elizabeth. O sea que Jesucristo tuvo la necesidad de pasar sus 9 meses dentro del vientre de su madre. Tuvo que humanarse. Ahora, el mensaje que me recuerda la Navidad es que Jesucristo se humanó, pero lo que me enseña Filipenses es: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos confesar que Jesucristo es no solo mi Salvador, sino es mi Señor. Pero cuando menciono la palabra Señor, hay un término bien importante. Si Él es el Señor, yo soy su siervo. Y es importante que cada uno de nosotros reconozcamos, no solo aquel pequeño niño que nació en un pesebre, reconocer que Él nació con un propósito, ir a la cruz. Y uno de los versos que siempre me ha llamado la atención dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ahora, leyendo muchas veces con respecto al nacimiento de Jesucristo, muchos escritores se ponen a especular: pero ¿cómo pudo un niño nacer en un establo? Y aún muchas veces cuando las pacientes van a un hospital, lamentablemente estaba contaminada la sala de parto y se contaminó el bebé. Y si tú y yo nos ponemos a pensar la importancia aún de la protección de Dios para este pequeño bebé, y Dios lo guardó desde el vientre de su madre
porque había un propósito. Ahora, Filipenses capítulo número 2 me menciona, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Pero llegó hasta la muerte y muerte de cruz por una sencilla razón, el amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Recordar la Navidad para mí es recordar la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Nació como un bebé, creció como un niño, a los 30 años empieza su ministerio, a los 33 años muere en la cruz del Calvario, y en la cruz dice, consumado es. La obra perfecta de la redención está terminada. Dos nombres resaltan la obra de Jesucristo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él perdonará tus pecados. Y el otro nombre, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El privilegio de celebrar la Navidad es para recordar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Número 6. Romanos 14, 5 y 6. Versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Número 6, la Navidad me recuerda que debemos estar plenamente convencidos de lo que hago. Amado hermano, si tú celebras la Navidad, lo haces para el Señor. Si tú no celebras la Navidad, para el Señor no lo haces. Pero debes estar plenamente convencido. Porque lo que viene de la duda es pecado. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El problema de celebrar la Navidad o no es nuevo, amado hermano. Aún en Guatemala, con mis compañeros tenía dificultad, porque en mi casa sí la celebrábamos y en otras casas no. En nuestro país se acostumbra, en el mes de diciembre, le dan el aguinaldo para Navidad. O sea, el salario de un mes se lo dan. Y me estaban molestando mucho, porque me decían, tú participas de la Navidad, nosotros no. Le hice una pregunta. ¿Recibiste tu aguinaldo? Sí, pero devolverlo. ¿Pero por qué no voy a devolver? Tú no participas de la Navidad. Si tú no participas de la Navidad, es un regalo que están dando por la Navidad. Devolver ese dinero. Amados hermanos, no hemos sido llamados a crear desorden. El llamado de la palabra es, tú y yo debemos estar plenamente convencidos. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Si usted come sus tamales y le da gracias a Dios, amado hermano, Dios lo bendiga. Si usted no quiere comer sus tamales, no los coma, pero déle gracias al Señor para que Dios lo bendiga también.
Son ejemplos muy prácticos. Porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Número 7. Me recuerda, la Navidad me recuerda que debo hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Y este verso queda tremendamente bien para esta festividad. Es lo que más hacemos a final de año. Comer y beber. Estoy hablando de soda. Amado hermano, si tú comes o bebes, hacerlo todo para la gloria del Señor. El recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos llena de gozo, nos llena de alegría. Dios intervino y actuó en el mundo. El versículo más conocido por nosotros, San Juan 3:16, lo menciona claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuándo fue? No fue el 25 de diciembre, pero hubo una fecha establecida por Dios porque su plan perfecto para salvación estaba en marcha. El plan ya estaba hecho. El punto de partida era el bebé naciese. ¿Cuándo? No lo sabemos, gracias a Dios. Dice, y ha dado a su Hijo unigénito propósito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana, amado hermano, en tu corazón está celebrar la Navidad, hay un propósito. Reconocer que Dios envió a su Hijo Jesucristo en el tiempo específico del plan de Dios. Si tú no celebras la Navidad, recuerda en una fecha, no sé cuál, pero que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar. Por lo cual tú y yo celebremos o no Navidad, debemos darle gracias a Dios por ello. Ahora, un último versículo, Romanos 6, 23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué voy a tocar este versículo al finalizar? Normalmente, las personas que celebran Navidad a veces hacen el esfuerzo de comprar regalos para otras personas. Pero este verso me habla del regalo más grande que tú y yo pudiésemos recibir en toda la vida. El versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta mañana, si tú viniste para acompañar a alguna persona y estar con nosotros en este día tan especial, quiero recordarte que además de las 7 cosas que hemos hablado de lo que nos puede recordar la Navidad, este verso me presenta y hay una situación por la cual le urgía a Dios enviar a su Hijo. El verso dice, porque la paga del pecado es muerte. El hombre estaba en pecado, estaba separado de Dios. Y la persona que dio el primer paso para alcanzar al hombre fue Dios. Tal vez el hombre en su propia inteligencia dijo, bueno, voy a portarme bien y voy a llegar a Dios. Voy a inventar la religión y voy a llegar a Dios. Voy a inventar la moral y voy a llegar a Dios. Era imposible. Dios en su misericordia manda a su Hijo Jesucristo y te ofrece el regalo de la salvación. Ahora bien, cuando te dan un regalo, ¿tú lo tomas o lo dejas?
Normalmente, cuando nos dan un regalo, lo tomamos y damos gracias. Pero quiero dar una noticia que a veces es preocupante. Muchas veces se comparte el regalo de la salvación y muchas personas dicen, no lo quiero. En esta mañana todavía quiero decirte, el día de hoy puedes obtener ese regalo de la salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debo hacer? Reconocer que eres pecador. ¿Qué significa la palabra pecado? Bíblicamente la palabra pecado significa, en mi vida yo hago lo que yo quiera, a Dios no lo tomo en cuenta. Yo soy el que decido cómo manejo mi vida. Pecado es estar separado de Dios. No lo tomo en cuenta en ninguna de mis decisiones. Hago lo que yo quiero. Lamentablemente el versículo me dice, la consecuencia de ese pecado es la muerte, la separación eterna de nuestro Dios. Pero Dios te ofrece en esta mañana el regalo de la salvación. ¿Qué debo hacer? Creer. Él nació, es cierto, creció, pero murió con un propósito. Redimirte, comprarte por un precio. Eras esclavo, pero puedes ser hijo. San Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchas veces crecemos equivocados. Yo creo ser un hijo de Dios. No. Bíblicamente la palabra de Dios te enseña, tú eres una criatura de Dios por creación. Pero para ser hijo de Dios, tengo que aceptar a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Para concluir, Dios te ofrece en esta mañana el poder recibir el regalo más grande para tu vida de la salvación. ¿Qué debes hacer? Creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tomó tu lugar, pagó el precio. Abrirle la puerta de tu corazón y Jesucristo entrará en tu corazón. Y de esclavo vas a pasar a ser un hijo de Dios.